va a condicionar a que el paciente se desnutra, ¿no? Entonces, en estos tipos, como han visto, ¿no? Como han visto, tiene que ver mucho el tamaño del yeyuno remanente, de lo que queda, para poder nutrir al paciente. Porque si tiene menos de 35 centímetros en este caso, ese paciente, pues si yo le doy nutriente enteral por zona nacional, peor, todavía se va a perder, ¿no? Ni bien le ponga 1000, se va a salir 1000. Entonces es bien difícil, ¿no? No hay una buena superficie de absorción, entonces NPT, pues. El problema es hasta cuándo dar NPT, ¿no? ¿Cuánto tiempo? En nuestra realidad, poco o nada podemos hacer con estos pacientes, ¿no? Listo, el pronóstico en este caso, si es más de 35 centímetros, por ejemplo, es bueno. Acá, si es más de 60, 65, pues es regular. Es más de 115, también es regular, ¿no? Y en ostomía se ve bastante, ¿no? Y se ve, pues, si en ostomías no, con remanentes más de 115, sí, ¿no? Y normal se le da la nutrición por sonda o por vía oral, incluso el nutriente especializado, ¿ya? Entonces, acá es otro de la revista de gastroenterología. Acá ponen grupos ya también, ¿no? Grupo acá, A, ¿no? A, B, C, ¿no? Acá el grupo 1, enostomía, grupo 2, anastomosis yeyuno colónica, y grupo 3, anastomosis yeyuno ilia, ¿no? Han sacado un pedazo, ¿no? Bueno, son las clasificaciones. Cada sociedad adopta de acuerdo a sus criterios también, ¿no? Entonces, miren, la farmacología, muy importante, el síndrome intestino corto. Les mencioné que se debe producir un hilio farmacológico. O sea, ¿con qué fin? Con el fin de que el nutriente pase de manera lenta por el tubo digestivo que quiera y haya mayor contacto del nutriente con el intestino y se pueda absorber, ¿no? Igualmente en las fístulas, ¿no? A veces se ve mucho, ¿no? En hospitalización, a veces, ¿no? Se pasará, ¿qué será, no? En pacientes con fístulas de alto débito, ¿no? Porque los de bajo débito se cierran, ¿no? Se cierran. Con NPT unos 10 días, 15 días se cierran, se cicatrizan, ¿no? En cambio, las de alto, de bajo débito son también de difícil control, incluso se van de alta con su fístula, vuelven después de 2 meses, 3 meses. ¿No? Entonces, las fístulas de alto débito, sobre todo a veces, el fundamento es producir un hilio en este caso. ¿Para qué? Para que no haya mucha secreción. Y si es una fístula enteroentérica o enteroatmosférica y se está saliendo el líquido intestinal por esa fístula a la superficie, entonces debo dar fármacos que van a disminuir la motilidad intestinal. No que aumenten, porque esa fístula va a ser como un caño, ¿no? Nunca se va a cerrar, porque hay bastante flujo, ¿no? Entonces debemos producir un hilio farmacológico, ¿no? Y para eso también hay tratamientos endovenosos, ¿no? O en parches también. Por ejemplo, se usa bastante antagonistas receptores de H2, ¿no? La ranitidina para, de alguna manera, disminuir la secreción, ¿no? Agentes antisecretores. Y el objetivo es control de la hipersecreción ácida gástrica, ¿no? Porque si hay más secreción, también más la fístula no va a cerrar, pues, ¿no? En caso de intestino corto, mayor secreción, entonces más se va a perder también. También inhibidor de bomba de protones, el omeprazol también, octreotide, ¿no? Que es un análogo de la somatostatina, subcutáneo endovenoso, ¿no? También para poder disminuir la secreción ácida gástrica. Clonidina, que es un antihipertensivo, pero tiene un efecto también a nivel antisecretor. ¿Ya? Es muy importante. Algunos agentes, entonces, como uno es disminuyendo la secreción gástrica con estos medicamentos. Otro es disminuyendo la motilidad del tubo digestivo para producir un hilio, efectivamente. La loperamida, por ejemplo, es bastante usada. Codeína es un antitussígeno, pero por su efecto opioide también disminuye el tránsito intestinal, ¿no? Y esto hoy en día, el péptido similar al glucagón, GLP-2, ¿no? Que es un inductor de la proliferación epitelial, también tiene efectos, ¿no? Contra la motilidad intestinal, ¿no? Por justamente estimular la proliferación de los enterocitos, ¿no? Y se va a hacer la pared un poco más gruesa, ¿no? Y las células van a crecer un poco más, entonces va a disminuir también la motilidad, ¿no? Del tubo digestivo. Ese es el
teduglutide se llama, ¿no? Es en péptido similar al glucagón 2, ¿no? Entonces, todos estos fármacos se usan, ¿no? Claro que en ese momento hay que valorar el contexto clínico. Por ejemplo, el operamide en pacientes sépticos está contraindicado, ¿no? Porque disminuye la motilidad, hay aumento de la translocación bacteriana, entonces hay que ver en qué pacientes dar estos medicamentos, ¿no? Pero en general, para el tratamiento farmacológico del intestino corto, se debe producir un hilio farmacológico. Igualmente en las fístulas, ¿no? Sobre todo en las fístulas de alto débito, ¿no? Listo, también es un resumen de todo lo que ya hemos hablado, loperamida, ¿no? Codeína, colesteramina también, ¿ya? Es un resumen. Entonces, hay una adaptación intestinal post-resección, ¿no? Recuerden que cuando hay resección de una parte del tubo digestivo se debe de adaptar posteriormente, ¿no? El tubo digestivo que queda, ¿no? La adaptación siempre es un proceso fisiometabólico que intenta asegurar una absorción más eficiente de nutrientes por unidad de longitud de intestino restante. Ahorita vamos a ver, hay un aumento del área de absorción, idealmente. ¿Por qué se da nutrición especializada en estos pacientes? Para aumentar el área de absorción. O sea, el intestino también tiene una memoria, ¿no? Eso también está en estudio hoy en día. El tubo digestivo se está estudiando bastante hoy en día, ¿no? Ahí tienen un tipo de memoria donde tú estimulas con la nutrición especializada y se aumenta, ¿no? Es como estimular, ¿no? Como dice el dicho, un órgano que no se usa se atrofia. Hay que usar el intestino para aumentar el área de absorción, se va modificando poco a poco, ¿no? Claro, esa modificación no se ve pues en un mes, en semanas, más se ve pues en meses, 3 meses, 6 meses, ¿no? De una buena adaptación intestinal o de un buen manejo nutricional. Desaceleración del tránsito gastrointestinal, ¿no? O sea, ya no se va a mover tan rápido, va a ver un poco más lento, entonces se va a adaptar funcionalmente para que no pueda perder los nutrientes, ¿no? Y una respuesta óptima al tratamiento de la secreción gástrica. De esa manera también se adapta, ¿no? O sea, el, si hacemos un buen manejo, el intestino se va a adaptar incluso a la terapia farmacológica y va a requerir menos dosis cada vez, ¿no? Otras causas de una buena adaptación intestinal, se debe poner nutrientes complejos en la luz intestinal. Ya se ha demostrado que los nutrientes poliméricos es lo ideal para estimular la adaptación intestinal. Se evita todo tipo de nutrientes oligoméricos. Recuerden ustedes que hemos hecho una clasificación de nutrientes. Hay oligoméricos y poliméricos. Poliméricos son enteros, ¿no? Por ejemplo, carbohidratos enteros, polisacáridos, proteínas enteras, cadenas de aminoácidos, lípidos enteros. Cambios en los oligoméricos están semidigeridos, ya no hay polisacáridos, no disacáridos, ya no hay aminoácidos de cadena larga, sino de manera corta, fragmentados, etc. Lo mejor para una buena adaptación intestinal son los nutrientes poliméricos, ¿ya? Las secreciones pancreáticas y biliares en el intestino también tienen que ver mucho que ver en la adaptación intestinal. La secreción de hormonas intestinales, hiperplasia de las células de la cripta, miren cómo se va adaptando, va creciendo las células de la cripta intestinal, aumenta la altura de las velocidades intestinales y eso es un buen signo de una buena adaptación intestinal. Aumento en la profundidad de criptas, aumento de las proteínas transportadoras en las membranas de la mucosa y la presencia de un colon funcional también me va a determinar una buena adaptación intestinal. Porque si el colon también no funciona, pues no hay una buena adaptación intestinal, ¿ya? También la longitud del intestino remanente, ¿no? Mientras más longitud es mejor, ¿no? La misma salud de ese intestino remanente, ¿no? Porque si ese intestino remanente no es adecuado, pues igualmente se va a perder. La edad del paciente tiene que ver mucho. Personas mayores de 65 años, 65 es más o menos el punto de corte en general en todo, ¿no? Y ya no van a tener pues un buen remanente intestinal, comorbilidades, por ejemplo. Siempre el efecto trófico, recuerden que nutrición trófica, así el paciente esté en shock, nutrición trófica bajita, ¿no? De nutrientes complejos en el intestino, complejos, o sea, polímeros, ¿no? Para poder estimular la adaptación intestinal, ¿no? La capacidad mejorada del intestino con la nutrición enteral, acción de la microbiota intestinal, recuerden, la microbiota también hoy en día está bastante estudiado,
dice que cada uno tiene una microbiota diferente, es como una huella dactilar de cada uno intestinal, ¿no? ¿No? Capacidad de estimulación de las hormonas del ilion distal y colon proximal, ¿no? El GLP-2 muy importante, ya hemos hablado, péptido IgE, ¿no? Y el factor de crecimiento epidérmico, esos tres, ¿ya? Muy importantes para una buena adaptación intestinal, ¿no? Miren en este gráfico cómo hacen, cómo tratan de recuperar la superficie de absorción intestinal en intestino corto, quirúrgico, ¿no? Miren, acá tenemos el intestino, lo parten en dos, ¿no? En dos, luego lo cosen, ¿no? Y a partir de un ducto salen otros dos ductos y este lo vuelven a unir, ¿no? El B' con el B lo unen de tal manera que se pasa el nutriente por acá y ese intestino, si está bueno, se va adaptando. Va a haber aumento de enterocitos, como hemos mencionado, va a haber aumento de las criptas del tubo digestivo, la superficie va a mejorar, los pliegues pueden aumentar, ¿no? Entonces, esta cirugía también es un manejo más complejo para los pacientes con intestino corto, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden estar toda una vida con NPT, pues. Igualmente acá miren, ¿no? Qué interesante cómo hacen el tubo, ¿no? Y cómo van cortando por acá, ¿no? Cortando poco a poquito, luego ¿no? Lo cosen, ¿no? Y van produciendo mayor superficie intestinal y va mejorando la capacidad de absorción de ese tracto gastrointestinal, ¿no? Miren las vitaminas, ¿no? Minerales y vitaminas que se va a suplementar en el síndrome de intestino corto, ¿no? Todas las vitaminas prácticamente, B12, A, C, D, E, folato, ¿no? Zinc, ¿no? Hierro, selenio, cromo, muchas vitaminas, ¿no? Entonces, los pacientes con intestino corto se debe suplementar vitaminas, ¿no? Por eso en el NPT se pone una ampolla, pues, de bicineral, antes se ponía, ¿no? Y lo han sacado del mercado el bicineral porque tenía muchos problemas, ¿no? Había que proteger también de la luz, es todo un problema. Pero hoy en día ya hay suplementos de vitaminas que no son fotosensibles, no son, resisten a la luz, ya no se oxidan, ya no precipitan con la NPT, ya no reaccionan mal. Entonces, pero se tiene que dar. Si no se puede en NPT, se da pues por viendo menos aparte, ¿no? Pero hay que suplementar vitaminas, porque estos pacientes con intestino corto, sea cual fuere la causa que lo ha llevado, van a tener déficit de vitaminas. Ellos sí tienen déficit de vitaminas, ¿no? En cambio nosotros no necesitamos mucho las vitaminas, ¿no? Porque la mayoría de vitaminas están en los alimentos, ¿no? Pero estos pacientes con síndrome de intestino corto, ellos sí necesitan suplementar diarios vitaminas, ¿no? Miren las complicaciones asociadas en el síndrome de intestino corto, ¿no? Tantas complicaciones. Recuerden que están con NPT, infecciones del catéter, oclusión del catéter, trombosis del mismo catéter, ¿no? O también no solo está descrita trombosis, mismo, sino donde está el catéter, por ejemplo, en la vena subclavia, por ejemplo, también puede producir trombosis de esa vena subclavia. Entonces, tantas complicaciones que nos puede traer el síndrome intestinal. Complicaciones hepatobiliarias, sobre todo los que están con NPT. La NPT, los lípidos producen esteatosis, colestasis, ¿no? Por eso los lípidos, cuando hay proton colestásico, estetásico, se limita a menos de 1 gramo por kilo por día, o de preferencia no dar, porque produce también falla, insuficiencia hepática, el lípido, ¿no? Los pacientes con intestino corto van a tener osteoporosis, osteopenia, osteomalacia, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones a nivel de los huesos, ¿no? Falla renal, diarreas crónicas, ¿no? Todo va a estar alterado en un paciente con intestino corto, ¿no? Por eso el manejo es bien complejo y multidisciplinario. Además, que el intestino corto no va a absorber su requerimiento proteico calórico diario adecuado, entonces van a tener pérdida de proteínas, deshidratación, alteraciones electrolíticas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicado la nutrición enteral en el síndrome de intestino corto? Como les mencioné, hay el intestino corto, ¿no? Si hay una buena rehabilitación, incluso ya se puede prescindir del NPT y vamos dando nutrición enteral, depende de cómo vamos tratando, ¿no? En todo momento, recuerden que el síndrome de intestino corto en la etapa aguda va a estar con NPT, ¿no? De preferencia. Luego, la nutrición enteral se va optimizando, se va poniendo poco a poco para ir disminuyendo el NPT, para mantener la función intestinal residual, o sea, que se adapte el intestino, ¿no?
poco a poco vamos estimulando, como hemos visto, se va formando más criptas, más pliegues, ¿no? Mantener siempre el trofismo intestinal hepático, intestinal y hepático, evitar la hepatopatía del NPT, recuerden, los lípidos producen hepatopatía, disminuir la disbiosis y mantener la función hepática. Para todo eso nos sirve la nutrición enteral en el síndrome de intestino corto. Claro que es, en la etapa inicial de intestino corto no vamos a dar pues, la nutrición enteral 100% porque no lo va a absorber, no va a llegar a su requerimiento, entonces tiene que depender de NPT, ¿no? Y en el postoperatorio, en general, la nutrición entra en el postoperatorio, ¿no? De preferencia siempre en infusión continua. ¿Ya? Ya se ha demostrado, ya hay estudios, infusión continua versus bolos versus intermitente. La infusión continua, goteo, en bomba de infusión, ha demostrado ser mejor, ¿no? Disminuye mortalidad. Sobre todo nutriente entrar en los primeros 14 días en los postoperatorios, ¿ya? Eso es lo ideal, ¿no? Nutrición enteral con polisacáridos siempre, ¿no? Polisacáridos, triglicéridos de cadena media, proteínas hidrolizadas, mezclados con tapioca, que es la fibra de la yuca, ¿no? Y solo empezar nutriente enteral si las pérdidas de volumen por ileostomía, en caso de ileostomías, o las diarreas, en caso del paciente enteral, son menores de 2.000. Si la ileostomía pierde más de 2.000, ese nutriente se está saliendo por ileostomía, ¿no? Entonces hay que iniciar NPT, pues, ¿no? Porque todo se sale, ¿no? Metes 2.000, sale 3.000, ¿no? Pues todo está perdiendo, ¿no? Y si las diarreas son mayores de 2.000, ¿no? Por día, también, ¿no? Hay que considerar NPT, todos, hay una insuficiencia intestinal terrible, entonces podemos valorar inicio de NPT, ¿no? Y la nutrición enteral en la fase de adaptación y estabilización postoperatoria, que ya hay en una fase aguda, sino una adaptación y estabilización postoperatoria. El paciente está más estable, ¿no? Y hay un poquito más de tiempo postoperatorio, ¿no? Y dependiendo del tiempo, lo ideal es nutrición enteral por gastrostomía, si se va a prolongar más de 4 semanas. Es más o menos el punto de corte. Y lo usual siempre es usar fórmula estándar, ¿no? Polimérica estándar, ¿no? Isosmolar, ¿no? Que se asemeja a la osmolaridad sanguínea, ¿no? Isocalórico, normoproteico. Las proteínas en la industria intestinal aumentan los transportadores de la mucosa intestinal, claro, van a estimular, ¿no? Y las proteínas, los transportadores de la mucosa intestinal son proteínas. ¿No? En la nutrición enteral en infusión continua estimula más la absorción que la intermitente o en bolos. Es muy importante esto, ¿no? La infusión continua, alícuotas, poco a poco, eso es mejor que el intermitente o en bolos, no produce ya picos de hiperglicemias, de insulina, etcétera, etcétera, ¿no? En estos casos postoperatorios, ¿no? En general. Y luego, si va tolerando, se cambia, ¿no? Se cambia, ya se deja el nutriente, va tolerando vía oral, líquidos, dietas fraccionadas, licuadas, y poco a poco hasta que pueda tolerar el paciente, ¿no? Eso es lo ideal. Modalidades de administración de nutriente entre el postoperatorio, va a depender mucho del contexto clínico, de la presencia o no de colon. Por ejemplo, en pacientes con anastomosis y ayuno colónica, ¿no? Como hemos visto, 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Miren, es harto, ¿no? Hipercalórico. Hidratos de carbono complejos con fibra siempre, dar lípidos, triglicéridos de cadena larga y media. Ambos, no triglicéridos de cadena corta, sino larga y media, para estimular justamente el tracto gastrointestinal que queda. Proteínas, 1 a 1.5 gramos por kilo de peso. Y en pacientes sin colon, ¿no? Fórmula polimérica sin fibra y solo lípidos con triglicéridos de cadena larga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo mejor? ¿Usar fórmulas oligoméricas o poliméricas? Oligoméricas y elementales o poliméricas en casos de estos pacientes. Lo ideal es no usarlas. Siempre se usa un nutriente polimérico, para que pues, el polimérico es el mejor para que pueda estimular la función del tracto gastrointestinal. Además que como hemos visto, los oligoméricos, mientras más pequeños son, ¿no? Digamos, polisacáridos, disacáridos, y pura glucosa, digamos, ¿no? ¿Quiénes tienen más osmolaridad? Los que son más pequeños. Entonces, los oligoméricos tienen más osmolaridad. Y la osmolaridad, cuando el paciente toma rápido, digamos, el nutriente, le viene diarrea, ¿no? Va a ser una diarrea osmótica, no por el nutriente, sino por la velocidad de la administración. Porque los cursos lo que mencionan es que en los artículos dice que ningún nutriente produce también
diarrea en sí, sino es la velocidad con la que se administra, ¿no? Es lo que menciono. Pero aunque esto también se ha tergiversado un poco, ¿no? Los nutrientes hoy en día, pues, ustedes saben que obedecen a las empresas farmacéuticas, pues tienen sus opiniones. Lo ideal es usar fórmulas poliméricas siempre, que mejoran la adaptación intestinal. Las poliméricas son mejor toleradas, mejoran la adaptación intestinal, como hemos dicho. Los polímeros complejos mejoran más rápido, ¿no? Y producen factores de crecimiento y hormonas incretinas, ¿no? Y las oligoméricas y elementales, que son ya prácticamente los disacáridos, nomás, por ejemplo, en caso de carbohidratos, estimulan muy poco la mucosa intestinal. ¿Ya? Accesos a la nutrición entre el postoperatoria, puede haber cualquier acceso, ¿no? Oral, por sonda naso-orogástrica, naso y ostomías, ¿no? Usar gasostomía de larga duración si va a estar más de 4 semanas, hemos dicho. Hoy en día la gasostomía es vía endoscópica, ¿no? En lo posible infundir al estómago, siempre el estómago es lo mejor, ya que protege la mucosa y retarda el vaciamiento gástrico, disminuye el diarrea. Porque si se pasa también de frente al yeyuno, también es diferente, ¿no? Lo mejor es pasar pues, al estómago todo lo funcional. Pero ya en algunos casos extremos, donde los débitos son altos, por ejemplo, pancreatitis agudas severas, donde los débitos por sonda son altos, más de 1.000, 1.500 por día, no tolera la dieta, y se pone sonda nasoyeyunal, ahí ya pues tenemos, no hay de otro, tenemos que poner el nutriente en el yeyuno, ¿no? Para bypasear el páncreas, para ser un puente y no estimular, ¿no? En caso de pancreatitis. Y si hay sonda, lavar, pues siempre cada 6 horas la sonda con agua libre, ¿no? Recuerden, hay sondas naso-orogástricas, nasoyeyunales, ¿no? Como en este caso, nasogástrica, orogástrica, duodenal, que va desde acá hasta el duodeno, o yeyunal hasta acá. Y entonces, miren, para poner esas sondas nasoyeyunales, se necesita un procedimiento, pues, que es endoscopía. Ahí, a ver si conseguimos una cita para endoscopía, a ver, de un momento a otro, es bien difícil. Hay mucha carga de pacientes en los hospitales. Entonces, si se obstruye esta sonda, pues es someterlo al paciente a NPO, a que se prepare para el procedimiento, se programe, mientras eso se desnutre el paciente, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que, ustedes están a puertas del internado, tienen que poner siempre las indicaciones de desobstruir la sonda cada 4, cada 6 horas. Sobre todo si es una sonda nasoyunal, porque esa es complicada de poner, porque necesita el paciente un procedimiento complejo. Entonces debemos evitar la obstrucción, ¿ya? Entonces eso es todo en cuanto a falla e insuficiencia intestinal. Ya, ¿ahí tienen alguna pregunta? Ya, está bien. Entonces, falla intestinal, insuficiencia intestinal es muy importante, lo van a ver bastante en sus rotaciones, espero que estén identificando, ¿no? Ya las valoraciones nutricionales, ¿no? De los pacientes que ven, no solo vean las patologías, sino su valoración, la BCG, vayan viendo a modo de practicar cuánto requiere de proteína este paciente, cuántas kilocalorías, en qué fase está en las fases de la curva inflamatoria, cuánto requiere según su curva, ¿no? ¿Qué es? Si es intestino corto, no es intestino corto, se puede dar un nutriente, se puede colocar una sonda o no, se puede iniciar NPT, todo eso ya vayan viendo cuando roten en los hospitales, ¿ya? Y recuerden de la sonda siempre hay que desobstruir, ¿ya? Porque si se obstruye es otro procedimiento para el paciente. El grupo anterior mostró cómo se coloca una sonda naso, es bien incómodo para un paciente que esté despierto, ¿no? En un para un paciente que esté sedado, pues, como si nada, ¿no? No hay problema, no está intubado, sedado, no hay mayor problema. El paciente despierto sí se ve incómodo. Peor una zona nacional, endoscopía, cita de endoscopía, es todo un problema, ¿no? Y muchos de esos nutrientes especiales que vamos a ver, no vamos a ver en específico un nutriente en especial, ¿no? Porque este, son de diferentes marcas. Yo les voy a pasar los vademecums de Fresenius, de Abbott, ya sé que son los dos más usados, para que puedan ver los nutrientes de cada uno de ellos, ¿no? Ya, entonces ese es el mensaje de esta clase. Ya, entonces, el grupo está, ¿no? Ya. Entonces, el siguiente sábado ya exponen, ¿ya? Entonces, hoy día también seguimos en Semana Santa.
están también seguramente en domingo familiar, entonces ya nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? A ver, han escrito al chat para la asistencia, a ver. A ver, ya, ya. Mándame una captura de pantalla, por favor, Anel, al WhatsApp. Sí, porque no los veo yo a todos. A ver, ¿cuántos están en línea ahorita? 39, está bien. Entonces, a ver, acá dice Bolaños, ya está. Altamirano, Neira y Arau. Altamirano, presente. Neira, presente. Y Arau, presente. Listo, ¿alguien más? Entonces, han escrito el chat, está bien. ¿Listo? Entonces, Doctor López, por favor. ¿ah? Al chat, al chat. López Elizabeth. A ver, Ya. pero ¿a qué hora entra por el chat? Hemos dicho al chat que... No escribí al chat, doctor.